oportunidad. Vamos a estar hablando en la carta a los Romanos, capítulo 11, en el versículo 23, por favor. Romanos 11, 23, dice la palabra del Señor: y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, dice la palabra del Señor. ¿Alguien alguna vez en su vida, mientras era un estudiante, necesitó hacer un examen extraordinario? ¿Alguien le pasó? ¿Reprobar alguna materia? Muchos sinceros, ¿verdad? Hay algún otro por ahí que dice: no, pues yo por eso mejor no iba a la escuela. Pero bueno, el tener que ir a un extraordinario no tiene nada que ver con no tener capacidad. La verdad es que gente muy capaz enfrentó momentos complicados, ya sea que trabajaba, estudiaba al mismo tiempo, etcétera, situaciones difíciles, se enfermó, qué sé yo, cosas que te obligan a veces, o simplemente te llevabas mal con el maestro, o de plano te pegó la juventud de tal manera que te volviste un poco rebelde, te metiste en problemas, reprobaste la materia, tuviste que ir a un extraordinario, y después de tener que hacer ese examen, dar la cara para otra oportunidad. Bendito sea Dios por todos aquellos que aprovecharon la oportunidad, pasaron adelante el examen y Dios los bendijo en ello. Qué bueno, ¿verdad? Pero hay otras cosas en la vida constantemente que necesitamos de una segunda oportunidad, a veces tercera y cuarta oportunidad. Si consideramos tan solo, por ejemplo, cuando tenías un buen trabajo, te iba muy bien, y por la razón que sea, o la empresa quebró, o hizo recorte, o perdiste el trabajo, cometiste algún error, lo que haya sido, te quedaste sin ese empleo. Qué difícil volver a empezar y pensar que a lo mejor no te puedas colocar otra vez en la posición en la cual te encontrabas. Quizá necesitaste una segunda oportunidad, quizá necesitaste a alguien que te extendiera una mano, que se abriera alguna puerta. El hecho es que si llegó la segunda oportunidad laboral a tu vida, te diste cuenta que la vida valía la pena, que era algo maravilloso. Tuviste tu momento difícil, tu momento bajo, pero te volviste a levantar. La vida tiene segundas oportunidades. ¿Qué decir, por ejemplo, el matrimonio? En el matrimonio seguramente también alguno necesitó alguna segunda oportunidad, especialmente los varones. Desafortunadamente, por lo general somos los varones los que requerimos una segunda, tercera, cuarta, quinta y no sé cuántas oportunidades más, ¿verdad? Hermanitas, no se molesten, están casadas con hombres y eso es parte de la esencia misma del matrimonio. No estoy dando permiso a nada, simplemente estoy mencionando que el vivir juntos conlleva, por un lado, el privilegio que los varones tenemos de estar con una mujer y la paciencia que Dios les desarrolla a ustedes por estar con nosotros. Bendito sea Dios también. Pero necesitamos una segunda oportunidad alguna vez en la vida. Considera áreas en las cuales te equivocaste. Una segunda oportunidad con tus padres, una segunda oportunidad en la sociedad, una segunda oportunidad para volver a adquirir una casa, una segunda oportunidad. A veces en la relación que tenemos con Dios llegamos a pensar que Dios es demasiado severo y que habrá de olvidarse de nosotros cuando le fallamos. He encontrado a lo largo de mi vida cristiana muchos hermanos que han ido avanzando, o mejor dicho, que se han atorado y no han avanzado en la fe por cuanto cometieron alguna falta, y en esa falta sienten como que ya Dios no los ama. Ellos no se perdonan a sí mismos, se catalogan, se ponen una etiqueta de yo soy esto y no se levantan. Y no importa si después comienzan a vivir con integridad, viven con el estigma, no porque otro le tenga el estigma, sino porque ellos a sí mismos se estigmatizan, se ven a sí mismos como gente sin derecho, como gente que no se lo merece. Y se ven mal a sí mismos. He encontrado creyentes que piensan que Dios está enojado con ellos, que no los ama, que perdieron su oportunidad. Algunos me han testificado cosas como: yo serví a Dios en mi juventud, pero bueno, esa es otra época, se me acabó mi momento, mi tiempo, fallé, el hecho es que no pude continuar. Otro quizá mencionó: yo serví a Dios en esto, en aquello, o Dios me dio tal cosa y lo perdí. Pero este mensaje de hoy tiene como propósito entender que Dios te puede dar una segunda oportunidad independientemente del fracaso o el tropiezo que hayas tenido. No autorizo el pecado, desde luego que no, pero vamos a ver el ejemplo de la nación judía, la cual, si alguien falló, fueron ellos. Tú nunca fallarás al nivel que falló Israel crucificando al Hijo de Dios. Y aún así, la gracia de Dios los miró para levantarles nuevamente, abrirles la oportunidad mediante el evangelio, y un día la palabra de Dios promete: volverán a creer, y no unos cuantos, sino toda la nación. Dios promete que alcanzará de nuevo a su pueblo. De eso trata el capítulo 11.
Hemos estado viendo en el capítulo 9, 10 y 11 el plan de Dios para Israel. En el 9 vimos cómo fracasaron en la elección divina, cuando en la responsabilidad, capítulo 10, que debían tener, lo echaron a perder. Pero en el 11 vemos que Dios les extiende la mano una vez más. Así que si entre nosotros hay alguno que se sienta no merecedor de la misericordia divina, es para ti este mensaje. Tú lo debes abrazar y decir: Dios no me ha olvidado, Dios no me ha dejado, Dios no ha buscado otro en mi lugar, Dios no ocupó mi sitio. El Señor todavía me ama y tiene un plan para conmigo. Bendito sea Dios. Debes saber que antes de que te equivocaras, Dios sabía que pasarías por ahí y no te desechó. Él sabe lo que está haciendo. El profeta Jeremías escribió: Dios no desecha para siempre, porque aún hay esperanza, ¿verdad? Bendito sea Dios. Ahora, en este sentido, toda la humanidad había fracasado. Debemos entenderlo. Fracasó primero los gentiles, los no judíos, al volvernos idólatras a lo largo de la humanidad. Después fracasó Israel al venir a ellos el Mesías y no recibirlo. Pero Dios abrió la oportunidad a los gentiles que vivimos por miles de años como idólatras. Nos abrió la oportunidad mediante el Evangelio y conocimos a Jesucristo. Si a nosotros, los que no teníamos conocimiento de Dios, ni las escrituras, ni los profetas, ni revelación alguna del cielo, Dios nos extendió misericordia, cuanto más a su pueblo, que está lleno de promesas desde sus patriarcas y fundadores, ¿verdad? Esto tenemos que ver hoy. Entonces, lo primero, veamos que Dios guarda un remanente siempre en todo lo que hace. Capítulo 11 de la carta a los Romanos, versículo 1, nos habla acerca de cómo, si tú te sientes desechado, debes pensar en la fidelidad divina. Dice el verso 1: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Quiero que veas esta palabra: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Si alguno se siente en esa condición, debe hoy decir: ¿me ha desechado Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Hay un plan todavía para ti. Entonces miren lo que estaba sucediendo. A veces se piensa que cuando el pueblo de Israel rechazó al Mesías, Dios hizo una sustitución, quitando a los judíos y metiendo a los gentiles, es decir, a la iglesia. Dios no hizo una sustitución. No se trataba de quitar un pueblo por otro. En realidad Dios siempre ha tenido un solo pueblo. Lo que pasa es que en un principio solo los judíos eran conscientes de ese llamado, y muy pocos de los gentiles tuvieron conciencia del mismo. Pero Dios nunca ha tenido dos pueblos, no reemplazó uno por otro, sino que está incluyendo dentro del mismo pueblo. ¿Cómo pensar que Dios habría desechado y rechazar así nada más y decir: lo voy a sustituir por otro? Y quiero preguntarte, ¿serías capaz, los que tienen hijos, de sustituir un hijo? Ya me falló este, voy a buscarme en la calle otro para ponerlo en lugar de este, porque este ya me salió muy mal. ¿Podrías sustituir un hijo? O sea, yo creo que puedes enojarte con tu hijo, puedes castigar a tu hijo, puedes desheredar a un hijo, puedes hacer muchas cosas, pero de todas maneras sigue siendo tu hijo. Y no es fácil pensar: lo voy a sustituir por otro. Pues no es cualquier cosa. Dios te ama mucho más de lo que tú amas a tus hijos. Y Dios tiene más misericordia que la que tú tienes. Y Dios es más compasivo de lo que tú eres. Dios no salió de compras a un supermercado a buscar desechables. Dios está formando hijos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por tanto, no te va a desechar así nada más diciendo: este ya no me sirve, aquel otro lo quitamos, ahora me voy a buscar uno nuevo. No eres un desechable, eres un hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando la palabra dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Lo primero es que no importa lo que necesites y qué tan bajo te hayas sentido alguna vez, no vas a hacer ninguna mejora en tu vida si te dedicas a llorar o a culparte. Levántate en el nombre de Jesús, regresa a Cristo y di: pues me caí, pero no sigo tirado, estoy de pie y voy caminando. La gracia de Dios está sobre mí y no me desechará. Continúa adelante, Dios es bueno, bendito sea Dios. Eso hace el Señor. El Señor no desecha para siempre, dice la palabra. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, dijo el profeta Jeremías, ¿verdad? Gloria a Dios. Sabes, una experiencia clásica de los seres humanos, bueno, en estos tiempos es: se poncha tu automóvil y ¿qué hay que hacer? Desponcharlo. Y entonces especialmente esto es un trabajo de hombres, aunque la verdad muchas mujeres hacen ese trabajo también. Dios las bendiga, qué aventadas son cuando se meten a hacer eso, ¿verdad? Yo tengo en mi mente una imagen muy grabada de mi madre cambiando una llanta del automóvil. No, si había sangre así de león, ¿verdad? Desde el principio.
Increíble, ¿verdad? Pero por lo general es un trabajo de hombre, pero cuando ya cambia la llanta y la ves que está totalmente partida, deshecha, llega un momento en donde no puedes repararla y la desechas, porque no tienes la capacidad de hacer una nueva. Pero Dios siempre tendrá la capacidad de hacerte nuevo. Dios siempre tendrá la capacidad de tomar un pecador y transformarlo en santo. ¿Ha leído la escritura? No está diseñada con la biografía de hombres perfectos, no está diseñada con la biografía de hombres impecables, está diseñada con la vida de Dios impecable y perfecto, que toma lo que no es para hacer lo que es, para transformar y vivificar. Así que el pueblo de Israel falló, pero no fue desechado. Como individuos muchos se perdieron, como nación no se perdió el propósito. Si debes entender que el que no cree en Cristo no puede ser salvo. Como individuos muchos perdieron la oportunidad de ser salvos, pero no se perdió el propósito nacional. Ahora, Dios conserva siempre un remanente por gracia. Por eso dice el verso 4, pero ¿qué dice la divina respuesta? O sea, pensaron, se perdió a Israel. Pero ¿qué responde Dios a esto? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, en apariencia todos los judíos se perdieron. Es como Pablo usa el argumento de Elías, cuando Elías, sirviendo a Dios en el tiempo del Antiguo Testamento, como profeta de Dios, tuvo que ser llamado a denunciar la idolatría del pueblo de Israel, porque servían a un ídolo llamado Baal. Y entonces Elías, cuando reclama al pueblo su idolatría, de momento pareciera que nadie quedó del lado de Dios. Y Elías oró a Dios y le dijo: Señor, solo yo he quedado. O sea, él sí literalmente sentía la última coca en el desierto. Él sí literalmente sentía que no había más. Solo yo he quedado. Y Dios le dice: me he reservado 7,000 varones que no han doblado sus rodillas a Baal. Ahora, si tú sigues leyendo el texto, te vas a dar cuenta que el rey Acab, que era un maligno rey, un malvado rey, tenía una guardia personal de 7,000 soldados que no adoraban a Baal sino a Dios. Es decir, Dios estaba diciendo: si aún la guardia personal del rey me sirve a mí, en el corazón centro, en el mismo corazón, en el centro de la nación apóstata, tengo ahí gente fiel a mí, ¿tú crees que te quedaste tú solo? Pablo está usando este argumento para decir: Dios no desechó al pueblo, aunque en apariencia el pueblo se perdió. Dios siempre guardó gente que cree. Y yo sé que no importa si ves las noticias y enumeras la cantidad de males y la maldad y tinieblas de la humanidad, en este mundo hay millones de personas reservadas por la gracia de Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, que no han doblado sus rodillas a la maldad, que no se han rendido al pecado, sino que están siguiendo al Señor. Y en este lugar hay muchos que pueden decirle amén. Estamos aquí porque amamos al Señor. Dios es fiel. Deberías emocionarte aún mucho más que eso. Gloria a Dios. Él puede guardar un remanente en la misma cara del enemigo. En Israel se perdieron individuos. El propósito nacional no se perdió. Con esto, ¿qué te estoy diciendo? Que la salvación nunca ha sido en masa. La salvación nunca ha sido en mayoría. La salvación nunca ha sido en paquete. La salvación siempre ha sido una relación personal con Dios. Esto tiene que ver con una relación individual. Dios alcanzó judíos de entre los judíos. Dios alcanzó creyentes de entre el pueblo. Pablo, en una muestra, él dice: yo mismo soy de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Él es parte de ese remanente del cual estamos hablando. En apariencia, nadie puede comprender lo que vivían ellos. Es decir, en paquete parecían haberse perdido, pero Dios había reservado personalmente gente que se había salvado. Dios conoce individualmente. Dios se relaciona personalmente. Me gusta el Dios que tenemos. No es un Dios de votos ni de mayoría. No es un Dios que necesitan ovacionarlo en masa para voltear. Cualquiera que dobla sus rodillas con un corazón sincero hace que el Dios de gloria voltee y lo mire. No por nada dice la palabra que Él, aunque habita en los cielos de los cielos, no lo pueden contener, puede habitar con el contrito y humillado de espíritu. Cuando alguien se humilla delante de Dios, Dios le escucha, ¿verdad? Y no estamos diciendo a alguien que sea impecable, idéntico a Él, sino aún gente como los ninivitas, que eran enemigos de Dios, un día clamaron y Dios los oyó.
El Señor está disponible a aquel que lo busca de todo su corazón. Él es el único que conoce lo que hay. Podríamos ver a los judíos y pensar, al ver el capítulo 9 y el capítulo 10, y pensar de una manera soberbia: no, es que eran gente mala, ¿cómo es posible que han matado al Señor? He oído a alguien que dice: yo no habría hecho semejante cosa en su lugar. A lo mejor sí, a lo mejor no podemos jugar al papel de yo no haría tal cosa. Pero es Dios el que conoce el corazón, es Dios el que conoce el interior. Te voy a poner un ejemplo para ilustrar lo mismo. Cuando era un niño, no hace muchos años, hace poco, cuando era un niño, me tocó a mí en ocasiones tener que ayudar a mi mamá. Ella tuvo un problema de cáncer y ella falleció cuando yo tenía 11 años. Pero recuerdo que había momentos en los cuales ella siempre procuró tener un corazón muy agradable con nosotros. Yo no recuerdo que me haya pegado alguna vez, o sea, al niño le salió bonito, pero no recuerdo que jamás me haya castigado, en serio, no recuerdo nunca que me castigara. Pero cuando la enfermedad llegó a su vida, yo tengo memoria por ahí de los 9 años de mi vida, que es cuando ella enferma o yo soy consciente de su enfermedad. No sé cuánto tiempo más tendría, pero cuando estábamos juntos jugando, platicando algo, yo veía cómo empezaba el dolor en ella y lo fingía y trataba de sonreír. Y yo veía cómo se le formaban gotas de sudor en la frente y se le caía el sudor, y ella sonreía tratando de ocultar que tenía dolor. Incluso en ocasiones hacía la quijada dura, apretando los dientes, tratando de fingir que no le dolía, aguantando el dolor. Yo me daba cuenta que le dolía y fingía que no me daba cuenta, porque ella fingía que yo no me diera cuenta. Entonces, en realidad yo no sabía lo que había en su corazón, pero entendía que mostraba por amor esa actitud. Pero no podía ponerme en sus zapatos. Yo quisiera decirte, le entendí. No le entendí. No sé lo que significa un dolor semejante. No sé lo que significará tratar de ocultar ese dolor, tratar de no presentar ese sufrimiento. No sé lo que signifique eso. Bendito sea Dios, me ha dado una buena vida y no sé lo que signifique eso. Pero yo creo que Dios sí conoce esa clase de corazón íntimamente. Hay experiencias en la vida que nadie conocerá sino solo tú. Hay cosas en la vida que por más que los platiques, nadie los va a entender. Podrías a lo mejor ayudar a alguien, dar un consuelo, pero nunca te van a entender lo que realmente tú has experimentado. ¿Quién puede experimentar o sentir lo que está sufriendo el enfermo de cáncer? ¿Quién podría ponerse en los zapatos de verdad con aquel que quizá lo traicionaron, o aquel que perdió sus bienes, o aquel que tuvo que enterrar un hijo? ¿Quién pudiera realmente comprender? Abrazamos al otro y le decimos: estoy contigo, con tu dolor, mil cosas podemos decir, pero realmente no lo entendemos. Pero el Dios de gloria no da palabras sin sentido. Él realmente conoce los corazones individualmente, personalmente. Él lleva tu dolor. Él te entiende también, que dice la palabra que todos los que tenían enfermedades caían sobre Él. Él de verdad sabe lo que sientes, sabe lo que piensas. Y cuando alguien te señale, y aún tu propia conciencia te señale y diga: culpable, no te lo mereces, el Dios de gloria dice: me he reservado un remanente. Todavía hay luz en su corazón. Hay algo que puedo sacar de su interior para hacer algo nuevo. Yo sé que puedo todavía transformarle. Alguien adore a Dios esta tarde. Alguien bendiga al Señor conociendo realmente al Señor. Bendito sea Dios. Dios no se relaciona en masa. Dios te conoce en lo individual, valora los corazones, te pesa de verdad y se relaciona personalmente. Entonces, lo primero es que Dios guardó un remanente. Lo segundo, tuvo que guardar un remanente a causa del tropiezo de Israel. El versículo 11 nos presenta ese tropiezo, y debes saber que si tú tropezaste, no vayas a pensar jamás que tomaste a Dios por sorpresa. Dios sabía de esto. Dice el verso 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Esta frase otra vez debe decirle en voz alta: en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Los israelitas rechazaron a Cristo. No fue un rechazo como quien ignora. No fue un rechazo de indiferencia. Fue un rechazo homicida. Fue un rechazo blasfemo. Fue un rechazo de ataque, de agresión. Fue un rechazo en el cual ellos mataron al Hijo de Dios. Podríamos decir que se merecen todo el juicio y condenación.
Sin embargo, Dios, en cuanto a la nación, dice que esto no invalidó el propósito de Dios para ellos. En ninguna manera, dice Dios, porque esto abrió la oportunidad a los gentiles para provocarles a celos a los judíos. ¿Qué significa esto? Te lo predicaba en el mensaje anterior. Te lo voy a refrescar un poquito. Imagina tú que Dios es como un hombre que tenía la mujer perfecta y de pronto la mujer perfecta lo engañó. Así que se buscó una chimoltrufia para provocar a celos a la mujer perfecta. Cuando la mujer perfecta vio quién era ahora la esposa de este hombre, ella dice: no puede ser que me haya dejado por eso, o no puede ser que se haya ido con eso. No, eso sería más doloroso que el que se haya ido. ¿Sí o no, hermanitas? ¿Verdad? Un día una mujer me dijo en consejería: no me duele tanto que me haya dejado como que me haya dejado por esa. O sea, eso le dolía más, porque estaba más fea que... Bueno, ok. Entonces, era una forma de provocar a celos. ¿Y en qué? Bueno, los gentiles, los no judíos. ¿Quiénes éramos? Los no judíos teníamos piedras con imágenes de personas y de animales que adorábamos. Y nos hincamos al sol y a la luna y clamamos a deidades que nos inventamos. Y en esa vida ruin, mediocre, en la cual queríamos lluvia y le cortábamos el corazón a alguien para ofrecerlo, en esa circunstancia en la cual nosotros vivimos, el Dios de gloria nos miró y nos dijo: ahora tú serás mi pueblo. Eso fue un reto muy grave para Israel, porque Israel volteó y dijo: no se vale. Nosotros hemos tenido la ley, los profetas, hemos tenido miles de años siguiendo una profecía. No puede ser que ahora se quede con ellos, que por miles de años han sido idólatras y malos. Pues esa es la misericordia de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y donde parecía sin remedio, el Dios misericordioso extendió su mano y nos levantó. Bendito sea Dios. Alguien adore al Señor. Gloria a Dios. Provocó a celos cada área en la vida en la cual tú no glorificas a Dios, tú no tienes a Dios como Señor de esa área. Dios te tiene que provocar a celos en esa área. Supongamos que Dios te concedió un trabajo y tú eres negligente en el trabajo. No quieres trabajar, lo descuidas y haces que ese negocio, ese empleo, ese trabajo sea descuidado y se venga abajo. ¿Qué hace Dios? Permite que se levante competencia que te provoque a celos. Eso fue lo que le hicieron a Israel. En cada área de tu vida que tú descuidas, Dios hace un huracán allí para provocarte a celos. No para huir de ello, sino para ponerle el corazón y decir: he entendido mi descuido, he entendido que no tenía a Dios por Señor en esta área. Ahora el Señor es mi Señor de esta área. Levantaré ese trabajo, levantaré esa parte de mi vida. ¿Alguien entiende lo que decimos? Entonces, esto es lo que estaba haciendo con Israel. Mantente erguido, caminando sin caída. Pero si tuvieras tropiezo, que no lo permita Dios, pero si tuvieras tropiezo, que no es lo mismo que caída, pero si tuvieras tropiezo, quiera Dios que tomando esta palabra reacciones y vuelvas a Él de inmediato. Debes saber que Dios no lo tomó por sorpresa el rechazo judío. Algunos presentan el evangelio como si Dios tuviera que improvisar. Como hicieron esto, Dios tuvo que hacer tal cosa. No, estaba planeado anticipadamente. Cada insulto, cada blasfemia, cada golpe a Jesús estaba previsto en la sabiduría divina. No que Dios les hiciera blasfemar, porque Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas, dice la Escritura. Pero Dios sabía en su preconocimiento que esto iba a suceder. Me gusta saber que Dios lo había previsto. Me da consuelo la palabra al saber que Dios lo había previsto. Antes de que lloraras, Dios lo sabía. Me da consuelo esto. Me emociona saber que antes de venir a este mundo, Dios me había santificado y me había apartado como siervo. No había nacido y Dios me había mirado. No existía y Dios me había perfeccionado y santificado. Todavía no había hecho ni bien ni mal y Dios ya estaba a cargo de mi vida. Eso dice la palabra: antes que naciese te aparté y te di por profeta a las naciones. Qué maravilla saber de Dios que estaba anticipadamente en esto. No lo tomó desprevenido.
Dice la Biblia que tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Sabías tú que en la Biblia la única persona que le llaman piedra de tropiezo es a Jesús? Tropezaron en Jesús, le llamaron la piedra de tropiezo. ¿Quién crees que puso la piedra? Dios puso la piedra. He aquí pongo piedra, que será roca, piedra de tropiezo y de escándalo, dijo Dios. No la pusieron los hombres, fue Dios mismo quien puso a Jesús sabiendo que tropezarían en él. ¿Y tú crees que ese accidente, que esa enfermedad, o que incluso esa parte en tu vida en donde como que te ibas a tropezar, como que te trastabillaste, como que no podías caminar bien, tú crees que tomó por sorpresa a Dios? Dios estaba allí antes que tropezaras. A ti te dio vergüenza, tú te quisiste esconder, tú te quieres morir, tú quisieras que nunca hubiera sucedido, y el Dios de gloria dice: por el tropiezo de Israel salvé a los gentiles, y por tu tropiezo sacaré también alguna bendición de esto. Dios está detrás también de estas cosas, no que Él las provoque, pero las permite para producir vida. Para producir vida. Bendito sea Dios. Me gusta esto de nuestro Dios, me gusta esto de Dios. Es un buen padre. Un buen padre no espera que su refrigerador se vacíe para comprar mandado o comida, sino que él sabe que su hijo va a venir a asomarse a ver qué encuentra. Ustedes saben que así son, especialmente en edades adolescentes donde Dios nos ayude. Ellos tienen la labor de empobrecer a los padres comiendo todo lo que puedan. Es increíble, ¿verdad? Se asoman, se ponen ahí con la luz prendida todo el tiempo, saliendo del frío, no importa lo que gaste en luz, él va a estar ahí viendo, escogiendo lo que es, esperando si por algún asunto mágico aparezca otra cosa por ahí que no ha visto, porque lo sigue viendo y lo sigue viendo. Y va a comer algo. Es increíble que no va a sacar todo lo que quiere comer, va a sacar algo para regresar a los 5 minutos a hacer exactamente lo mismo, otra vez a buscar algo más, ¿verdad? Es increíble eso. Pero un buen padre sabe que su hijo lo va a hacer, y un buen padre no pone cadenas al refrigerador, ni le pone etiquetas diciendo esto es mío. Eso no hace un buen padre. Un buen padre lo que hace es que va a surtir para cuando su hijo venga, porque va a venir. Y si no lo dejas, comerá lo que sea, ¿verdad? Mejor déjalo, te puede morder. Es una fiera en desarrollo, tú déjalo. A veces hay que agarrar la chuleta y aventársela así con una silla en medio, ¿verdad? O sea, éntrale lo que sea. O sea, son edades terribles. Te voltean a ver así como diciendo: nomás descuídate, ¿verdad? Nunca han visto cuando hay un herido que se está arrastrando y un buitre camina alrededor. Hagan de cuenta, así. Es algo semejante, ¿verdad? Entonces te descuidas y te cae encima. Entonces un buen padre va a suplirle antes de lo que necesite. Él está pensando: se le va a antojar esto o aquello, lo va a traer. Él está pensando en tenerle todo ahí para cuando se ofrezca. Jesús dijo: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe ya, antes que nacieras, en la eternidad, Dios vio hacia adelante y dijo: mi hijo va a necesitar el día tal de mayo del 2013, va a necesitar esto mi hijo. Cuando él tropiece, porque Dios no solamente previó lo que necesites de bueno, sino que también previó lo que necesitarás en medio del tropiezo, en medio del mal. Y apartó gracia anticipada diciendo: cuando llegue ese día en la historia que mi hijo tropiece, estaré allí con perdón, con gracia, con misericordia, con oportunidad para extenderle la mano y levantarlo cuando sea necesario. Ese Dios ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera. No le tomó por sorpresa, él sabía. Él ya lo sabía, él estaba allí haciendo provisión. Me gusta esto, se me hace maravilloso pensar de esa manera. Además dice el pasaje: el tropiezo de Israel enriqueció a los gentiles. ¿Cómo puede ser que Dios sea capaz de enriquecer con un tropiezo? ¡Qué Dios tan maravilloso! Tú tienes cosas en tu vida que recuerdas y te da vergüenza, pero Dios ve que no eres el que fuiste, porque después de pasar por ahí te volviste más fuerte, te volviste más entero, con sabiduría. No tropiezas tan fácil. Les he contado que soy de la Junta, de la Sierra, allá donde se dan los hombres. Y en aquel lugar el frío en invierno es tremendo.
Y cuando tú tienes que, o sea, para calentar allá lo que utilizábamos era calentones de leña. Entonces había que salir a cortar leña en medio de la nieve en ocasiones. Y había que agarrar los troncos. Y hay cierta forma de ponerlo. No cualquiera corta leña. O sea, el que corta leña, no tienes idea lo que significa. Los que han cortado leña saben que no es así nada más ponerlo y pégale. No, hay que saber cómo darle porque te puede rebotar. Pero hay ocasiones en donde la leña tiene, o el tronco tiene una especie como de herida, una cicatriz, donde quizá algún animal hizo una madriguera, donde alguien le pegó, donde le pasó algo. Y el árbol soltó la savia subida en ese lugar e hizo una costra más dura. Y pegarle allí te rebota el hacha. Porque esa área está mucho más dura que el resto. Esa área no se le puede pegar así nada más. Debes saber cómo darle para que no te vayas a lastimar. Lo mismo sucede con los seres humanos. Cuando el ser humano tiene una experiencia en donde tropieza, él sale avergonzado de la situación, pero la vida divina que está en su interior soltó esa savia, esa vida suficiente que le hace más fuerte para la siguiente ocasión. Y cuando sea necesario estará más fuerte que la primera vez. Y cuando sea necesario, no cualquier demonio viene a golpear y a hacer leña de él, porque Dios le ha fortalecido, Dios le ha permitido aprender y hacerlo sabio, Dios lo enriqueció con su tropiezo. Dios te enriqueció aún en los tropiezos. No eres el mismo, por eso dice la escritura en el verso 12, y si su transgresión, la de Israel, es la riqueza, ya que por medio de eso conocimos a Cristo, es la riqueza del mundo, y si su defección, la riqueza de los gentiles, ve esto más, cuánto más su plena restauración. Si tu tropiezo te bendijo sin que te dieras cuenta, imagínate cuánto más te bendice tu restauración. Si en el mal momento Dios te hizo bien, imagínate cuánto bien te hará en el momento que te levantes. Si tirado te hereda, imagínate de pie. Si en la vergüenza te bendice, imagínate en la gloria. No te quedes postrado, levántate y recibe de Dios la bendición. Hay una oportunidad más para ti, gloria a Dios. No te quedes a llorar, no te quedes a quejarte, no te quedes a culparte, no digas pobre de mí, levántate a ser más bendecido todavía. Alguien debe creerle al Señor y decir amén. Alguno debiera emocionarse con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ahora bien, no te jactes como superior por haber recibido tanta gracia. No te vayas a sentir como que tú eres no sé qué y empieza a portarte con cierta soberbia. Mire el verso 17 y 18, porque a veces suele pasar eso, a veces por haber sido tan bendecidos, porque Dios esté de tu lado, te sientes como que el mundo no te merece. Ten cuidado en esto. El verso 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, en este caso eran los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Vamos a entender esto. Primero, la planta, el árbol es Cristo. El árbol nunca ha sido Israel ni ninguna nación. El árbol que tiene la vida para sustentar a todos es Cristo Jesús. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús mismo dijo de sí mismo en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis, dijo, en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, vamos a entender que el árbol es Cristo. Y allí estaban las ramas naturales que se produjeron de esta vida, que eran los judíos. Cuando Cristo se presentó a este mundo, los judíos dijeron, no queremos creer, salvo el remanente que creyó. Y como dijeron, no creemos, fueron desgajados. No importa que tuvieran nacionalidad judía. El que no está en Cristo no tiene la vida. Solo en Cristo Jesús tienen vida eterna. Así que fueron desgajados de Cristo, quitados de Cristo. Y nosotros éramos ramas silvestres. ¿Qué significa esto? Yo quise entenderlo como si fuéramos un mezquite mal hecho.
Quise entenderlo como si se tratara de un árbol inferior, ridículo y malo que nos metieron allí. Pero Dios me habló y me dijo, no puedes hablarle así a mi pueblo, porque nunca podrás hacer un injerto de un árbol inferior en uno superior a menos que sean semejantes. Es verdad que si no estabas en el olivo, es verdad que al no estar en Cristo te encontrabas inferior, pero eras semejante por cuanto te hice a mi imagen y semejanza. No eras un arbusto por ahí, eras solo una rama silvestre por no conocer a Cristo. Alguien debe adorar al Señor. Alguno debiera entender lo que acabamos de decir. Dios te hizo a su imagen y semejanza, por eso te puede injertar en Cristo. Nunca nos podría injertar en Él si fuéramos un árbol diferente. Si tuviéramos una vida diferente no nos podrían injertar. Nos injertaron porque la vida de Cristo estaba fluyendo. Los judíos antes de Cristo estaban en Cristo mismo sin saberlo. Estaban en Cristo en cuanto a la fe del que vendría. No lo sabían, pero ahí estaban. Cuando lo vieron y no creyeron, fueron desgajados y nos metieron a nosotros. No estábamos acostumbrados a esto y empezamos a dar fruto. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Ten cuidado, porque si fuiste injertado sabiendo que era silvestre y los que eran naturales los quitaron por soberbios, pues no te vaya a pasar a ti también que te quiten si te la crees. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, si tomamos una actitud de indiferencia a Dios, de soberbia, corremos el riesgo de ser quitados. No podemos ser jactanciosos, ni siquiera contra las ramas que fueron quitadas. Esos judíos, esto y lo otro. Cuidado, no podemos hacer eso. Dice el verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a nosotros lo hará. Peligro, ¿verdad? Te lo voy a explicar de una manera bien sencilla. ¿Conocieron ustedes el caso Miss Profeco? Bueno, Lady Profeco. Ahí ustedes se dan cuenta cómo el ser hija de un hombre importante hace, esta mujer, no voy a omitir los nombres, pero ustedes están relacionados con la noticia. Al ser hija del principal de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, va a un restaurante y en el restaurante quiere cierta mesa y le dicen, está ocupada, espérenos. Y dice, no, es que no sabe quién soy hija de tal, así que quita los que están ahí, me voy a sentar ahí. Y lo dice el del restaurante, no se puede hacer eso, no le vamos a faltar respeto, espérese. Así que manda a traer oficiales para que clausuren el lugar porque no le dieron la mesa, porque era hija del señor este. Esto le costó el trabajo a su papá. Y desde la presidencia lo destituyeron por el abuso de autoridad, que no era culpa de él, pero sí de su hija. Es decir, la hija trajo deshonra al padre que le quita el trabajo. Eso le sucede a los creyentes cuando decimos, es que soy hijo de Dios, pero se comportan como si no lo fueran. Le traen deshonra al padre y el padre no le queda otra más que removerlo. ¿Entendemos esto? Si bien Dios no desecha para siempre, cuando el hombre se ensoberbece diciendo, es que yo soy hijo de Dios y yo puedo esto y yo puedo lo otro, yo hago esto y quiere comportarse como le dé la gana, Dios dice, hijo, me traes deshonra, te tengo que quitar. Jesús dijo que vean vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No puedes traerle deshonra porque serías desgajado del árbol que es Cristo. Tendrías que ser removido. Él no va a ser removido de Padre, no va a ser removido de Dios, pero nosotros sí podemos perder nuestra posición. Peligro con eso. Algunos dirán, no, ya a salvo no te pierdes nunca. Espérate, porque si no perdonó a las ramas naturales, también nosotros podríamos ser desgajados. No lo tomemos a la ligera, no lo tomemos con indiferencia. No pasemos desapercibido esta palabra que nos enseña a estar metidos en Cristo. Además, lo maravilloso es que injertados en Cristo no te metieron a una religión, no te dieron membresía de una iglesia, te unieron en vida a Cristo Jesús para recibir de la raíz que es Cristo la vida misma del cielo. Te están dando a comer de la vida de Cristo, de la vida del Señor. Esto debes entender, que la rama pegada al árbol empieza a producir la vida conforme los frutos, conforme a ese árbol. Gloria a Dios, que al estar metidos a Cristo tenemos un carácter que no era el nuestro, una personalidad que no era la nuestra, una conducta que no era la nuestra, la conducta y vida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos dar fruto por causa de Cristo, participantes de su vida. Es una vida mezclada con la nuestra en Cristo, nada más, la nueva vida.
Entonces mantente unido a Cristo, no te separes. ¿Por qué algunos se atreven a separarse? No tengo ganas hoy de ir a la iglesia. ¿Cómo te atreves a separarte a la vida? No quiero leer, me aburro. Imagínate, te da aburrimiento. Algunos utilizan como somnífero, como se diga, la Biblia. Se duermen leyendo la Escritura. ¿Cómo puede ser que te duermas disfrutando a Cristo? No puede ser. A algunos les sucede eso porque hay un corazón endurecido y están cortando la vida del árbol. Y sin darse cuenta están dejando de percibir esa vida gloriosa. Hace 32 años tomé la Escritura, la leí y la vida entró en mi corazón y no he dejado de leerla diariamente, disfrutando la misma savia que día a día sigue fluyendo en mí, diciendo: esto es realmente adictivo, esto es realmente glorioso, esto es realmente bueno, esto es un gran disfrute, bendito sea Dios. ¿Cómo separarte y dejar de leer las Escrituras? ¿Cómo dejar de cantar? ¿Cómo dejar de adorar? ¿Cómo dejar de levantar las manos, de proclamar gloria a nuestro Dios? ¿Cómo separarte del árbol? Tienes que estar unido ahí. ¿Cómo perder la comunión de la iglesia? No pierdas, no te separes, no te salgas de lo que es Cristo. Además, su cuerpo, la iglesia, es uno con Él. Luego vemos la restauración de Israel. Fíjate lo que habla la palabra. En el verso 23 tenemos que preguntarnos si estamos participando de la vida verdadera, de esta vida, porque todavía hay oportunidad. El verso 23 dice: y aún ellos, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Algunos judíos se opusieron a Cristo y lo rechazaron y fueron puestos fuera, pero muchos de ellos, aunque habían sido puestos fuera, después creyeron. ¿Saben ustedes que algunos de los que crucificaron a Jesús en los evangelios creyeron en Cristo en el libro de los Hechos y fueron injertados de nuevo? ¿Saben ustedes que algunos, como el apóstol Pablo, fue Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia que obligó a blasfemar a los cristianos, y un día creyó en Cristo y fue injertado en Cristo? Me gusta la palabra, qué oportunidad. Los que creen en Cristo, dice, son injertados de nuevo en Él. Aunque hayas tropezado, aunque te sientas desechado, aunque te hayas apartado, puedes ser injertado otra vez. La Biblia promete incluso que la nación judía, cuando el Señor regrese, todos volverán a creer. ¡Qué maravilla! ¡Qué misericordioso es Dios! En lo individual muchos se perdieron, pero Dios sigue dando una oportunidad a todo el pueblo para su momento. ¡Qué bueno es el Señor! Yo creo que quizá pudiera pasar que alguno hoy se sienta en forma semejante, como habiendo perdido la vida de Cristo. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes como que estás frío espiritualmente, como que no tienes ganas de adorar, como que te sientes apático, como acostumbrado a la fe? Si a alguno le ha pasado eso, hoy debes saber que tiene la oportunidad de ser otra vez injertado para recibir de Cristo. Lo que te sucedió no te lo provocó alguien, sino que te separaste tú. Lo que sucedió, en realidad nadie puede ser separado de Cristo salvo cuando deja de creer en Cristo. Ahora, el pueblo de Israel tuvo el tropiezo de ver a Cristo en carne y tropezó y dijeron: no queremos creer. Se les hacía mucho que Dios viniera como un carpintero, que fuera un hombre común, y lo rechazaron. Hoy el tropiezo de los creyentes no sucede con un carpintero de 30 años. Hoy el tropiezo viene con la ama de casa, con el empresario, con el estudiante, con el cuerpo de Cristo de todas las edades, que lo ven y dicen: ¿cómo? Él es el cuerpo de Cristo, y tropiezan en su hermano. Y cuando tropiezas en tu hermano, quedas fuera de la comunión del cuerpo, quedas fuera de la comunión de este árbol que es Cristo. No tropieces, aunque estés mirando la carne del cuerpo de Cristo. No tropieces, porque te perderías el disfrute de Cristo mismo. Alguien debe entender esto. Sino que por el contrario, únete más, porque Dios es poderoso para volverte a injertar. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Injértate otra vez, injértate otra vez, injértate otra vez. Gloria a Dios. Te cuento una historia. Hay un árbol, alguna vez lo mencioné en breve, hay un árbol que tenemos en casa donde vivimos, que estaba allí cuando estábamos construyendo esta casa. Este árbol tiene una característica especial. Cuando lo vimos por primera vez, estaba feo con ganas. Era una pequeña ramita torcida, fea. Y entonces los albañiles que estaban construyendo, uno de ellos me dijo: si quiere lo quitamos.
Dije, sí, después, ahorita vamos a seguir con lo de la construcción, después vemos lo demás, no tenemos que planear en jardines. Entonces sacaban, no sé, todo lo que va sobrando de la construcción, no sé cómo llamarle a eso, escombro, y el escombro lo iban amontonando y fueron sepultando al arbolito. Todo estaba encima de él, de por sí estaba torcido, ahora estaba sucio, lleno de escombro. Le salía una hojita por arribita de todo el escombro y ahí estaba el pobre. Sin embargo, cuando quitaron todo el escombro, aguantó. Seguía torcido y feo, pero ahí estaba. Pasó el tiempo y el árbol empezó a fortalecerse. Se empezó a hacer un poco mejor. Incluso se medio enderezó. Dicen que árbol que crece torcido no se endereza, pero se enderezó. Y empezó a ponerse un poco mejor. Luego vinieron heladas. Un día compramos un árbol de naranjo muy fino, bonito, y lo pusimos en una parte especial del jardín y recibió toda la atención del jardinero, le pusieron todo lo que necesitaba, estaba precioso el árbol de naranjo, y el otro, pues el otro ahí estaba. Vino una helada tremenda y el árbol de naranjo que ya tenía naranjas se secó, y el otro siguió allí y no se secó. Se le cayeron las hojas, pero se volvió a levantar otra vez. No hace mucho un jardinero cometió un error. El error que cometió fue que arreglando el jardín se le hizo feo y lo cortó. Cortó todas las ramas. Literalmente dejó el puro tronco, cortó todas las ramas, ya es un tronco fuertecito. Y luego lo arrancó sin cuidado de la raíz. Simplemente lo cortó y lo arrancó y tiró la rama allá a un lado. Iba llegando a casa y lo vi y dije, no, espéreme, ese es un sobreviviente. Vuélvalo a poner. O sea, ¿quién le dijo que lo quitaron? Es que estaba feo. Pues no, vuélvalo a poner. Y ahí en el mismo hoyo, casi sin raíces, lo puso. Le echó tierra y todo y prendió. Y volvieron a salir ramas. Pero si no tenía nada, ¿de qué vive ese árbol? Le cortaron las ramas, le cortaron la raíz, lo tiraron, quedó un rato ahí en el sol. O sea, qué impresionante. Lo volvieron a poner y volvió a prender. Ha aguantado tormentas, ha aguantado todo, cualquier cosa, y ahí está. Yo sé, cuando veo ese árbol, yo veo a la iglesia y digo de los creyentes, vienen tempestades, tormentas, te golpea la vida, te pasa esto y aquello, sufres y lloras en alguna ocasión. Hay instantes donde parece que te vas a morir y no te vas a levantar de esa, pero hay una vida sobrenatural dentro de ti. Hay una vida que vence la muerte. Hay una vida que no importa lo que pase, te levantas otra vez. Hay algo especial que está sucediendo contigo. La vida de resurrección. Cristo Jesús te está alimentando, te está dando de su vida, te está pasando su gloria, te está dando de lo que Él es, y te levantarás otra vez. Te levantarás de nuevo y estarás floreciente y darás fruto, y Dios te mirará y tendrá contigo agradecimiento, o tendrá contigo complacencia, satisfacción. Bendito sea Dios. Esto es la iglesia. Así que ¿desechó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Los hizo a un lado de momento, como quizá alguno de nosotros alguna vez, pero por la gracia de Dios nos volvemos a conectar a Él. Y volvemos a recibir de su vida y volvemos a creer. ¿Cuántas veces alguno ha orado diciendo, ya no puedo más, no salgo de esta, no me levantaré otra vez? Pero ahí estás otra vez cantando, ahí estás otra vez levantando las manos, ahí estás otra vez congregándote, ahí estás otra vez diciendo, el Señor no desecha para siempre. Ahí estás otra vez lleno de vida, porque Dios te ha fortalecido. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Una y otra vez. No te detengas jamás. La próxima vez que te sientas como sin raíces, acuérdate quién te está sustentando. Cristo es tu sustento, Cristo te está sosteniendo. Por último, Dios quiere tener misericordia de todos, también de ti. Dice el verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, subraya ahí, misericordia por la desobediencia de ellos. Verso 31. Así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen, otra vez subraya, misericordia. Verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, judíos y gentiles de todos los tiempos, todos desobedecieron y Dios lo sabía. No hubo uno solo que no tropezara, no hubo uno solo que no desobedeciera.
Dios permitió todo esto, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios por su palabra. Bendito sea Dios. Esto es algo maravilloso. Si has tropezado, en lugar de quedarte a llorar, di: Señor, es la hora de tu misericordia. Si te sientes en un mal momento, es la hora de decir: Señor, ahora es cuando necesito misericordia. Alguno dice: no soy digno de su misericordia. Al contrario, entre más arruinado estés, más necesitas misericordia. La misericordia es el amor a quien no se lo merece. No te lo mereces, necesitas misericordia. Digno de misericordia quien más lo necesite. Bendito sea Dios. ¿Qué sabes tú si tu tropiezo resultó en la única forma posible de conocer la misericordia de Dios? ¿Qué sabes tú si eso que viviste será la oportunidad más grande de tu vida para conocer al Dios de misericordia? Te volverás sensible, confiado, lleno de fe y agradecido, porque al que más se le perdona, más ama. Te volverás alguien fiel y le dirás: Señor, nunca más pasaré por allí, porque lo que viví me ha hecho saber que tú tienes misericordia. Te rejuvenecerá. Gloria a Dios. No apruebo el pecado ni te digo que peques. Estoy diciendo que a pesar de todo, Dios ha sido misericordioso. Concluyo con una ilustración que leí hace mucho tiempo en una biografía. Un hombre estaba en un leprosorio. Él había perdido sus dedos de las manos y de los pies, había perdido su nariz, sus orejas, y su cara estaba desfigurada por la lepra. Él había sido un hombre rico, muy poderoso en esa región, pero la lepra había hecho que perdiera todos sus bienes y lo habían arrumbado en ese leprosorio. En ese leprosorio llegó una misionera a cuidar a los enfermos, a los leprosos, y mientras los cuidaba les predicaba el evangelio. Tuvo que pasar noches con este hombre cuidándole la pus, la lepra, cuidando la enfermedad, los dolores. Y un día superó la enfermedad sin que pudiera quitarse por completo la secuela. Más bien nunca pudo quitarse las secuelas de la enfermedad, pero había superado la enfermedad. Milagrosamente Dios le había concedido salir adelante. Un día se paró delante de todos los leprosos y de los asistentes y los familiares que estaban allí en una reunión especial, y dijo: este hombre totalmente desfigurado, como quien estuvo en un incendio, sin rostro humano, sin nariz, sin orejas, deforme. Dijo este hombre: le doy gracias a Dios por haber enfermado de lepra, porque fui un hombre soberbio que oyó el evangelio y no quiso nada con Dios. El día que tuve lepra, perdí mis amigos, perdí mis familiares, perdí mis bienes. Vine a parar a este leprosorio y oí de un Salvador. Ahora doy gracias a Dios porque aunque no tengo dedos, no tengo nariz y no tengo orejas, tengo vida eterna. Jesucristo es el Señor. Ponte en pie, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Tu tropiezo puede resultar en tu más grande bendición.